Dios bendiga tu vida, querido hermano, querida hermana. Te saluda el pastor Joanny Maldonado. Hoy seguimos con las clases de discipulado. Hoy nuestro tema número 10, llamado Edificado por un propósito, edificado en el propósito de Dios. Gloria al Señor porque hasta aquí nos ha ayudado y seguimos en estas clases semanales de diferentes temas para poder ser tu vida edificada. Recuerda, nuestra metodología de clase es preguntas y respuestas a través de la Biblia. Mencionarte también que si tú quieres que te ayude con material didáctico para discipulado en tus grupos pequeños o discipulado en tu iglesia en general, puedes contactarme en mis redes sociales que están abajo en la descripción juntamente con mi número de teléfono. Así que estamos para servir, estamos para ayudarte. Sin más que decir, entonces vamos al tema en sí, edificado por un propósito, y vamos a usar la Biblia para responder las diferentes preguntas que tenemos hoy en día. Primera pregunta: ¿qué entiendes de ser sal y luz en tu comunidad? ¿Qué entiendes de ser sal y luz en tu comunidad? Vamos a la palabra del Señor entonces en Mateo 5:15 al 16. 5:13, perdón, al 16. Dice así. Permítanme leerles. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y sea glorificado vuestro Padre que está en los cielos. Jesucristo nos da a entender, mejor dicho, qué es lo que debemos de ser nosotros como cristianos. Y él menciona dos analogías: la sal y la luz. Y en su tiempo, en el tiempo de Jesucristo, en la antigüedad, la sal era súper importante. Se usaba para muchas cosas. En ese tiempo no habían refrigeradores. Lo que se hacía entonces es que las comidas se echaban el sal para preservar esa comida. Pero dice ahí que a veces dice, cuando la sal dice que, pero si la sal se desvaneciera, o sea, perdiera su función de ser, dice que entonces era echado a la calle y ser hollada por los hombres, o sea, ser pisoteada, se echaba en la calle. Entonces, nosotros debemos de ser sal, preservar en el mundo en el que vivimos los principios y valores cristianos del reino. Entonces, eso es el sal, condimentar este mundo sin sabor, digámoslo así, que necesita ser preservado en el amor, en la palabra, en los principios, como les dije, cristianos del reino. Eso debemos de ser nosotros, sal. Entonces, si nosotros como cristianos no hacemos nuestra labor de cristiano, entonces prácticamente estamos perdiendo el propósito por el cual Dios nos hizo o nos acercó o nos trajo a este mundo, digámoslo así, o nos recogió a su reino, a ser parte de la familia de Dios. La segunda analogía es ser luz. Y dice que un candel, dice, la luz no se pone debajo, sino que siempre se pone en un candelero. La luz no se pone abajo de un almud, sino que encima de un candelero o en el candelero para alumbrar más. Si tú pones una candela, enciendes una candela en una habitación oscura y la pones entre más alto, más va a alumbrar. Y dice, ¿por qué hace la analogía de la luz? Para que nosotros pudiéramos alumbrar a mayor cantidad de personas alrededor de nosotros. Si nosotros estamos escondidos, reteniendo lo que Dios nos ha dado, escondiendo lo que nosotros somos, no vamos a poder alumbrar a las personas que están alrededor de nosotros.
Entonces, contestando la primera pregunta, ¿qué entendemos por ser sal luz a la comunidad? Que nosotros somos lo que ponemos, digamos, preservamos los principios y valores del reino en este mundo corrompido. Y segundo, debemos de alumbrar a la comunidad en la cual estamos, alumbrando a las personas a través de la palabra del Señor que vive en nosotros y que nos ha transformado. Para, dice, alumbrar a las personas de buenas obras. Y esas buenas obras Dios preparó de antemano para que las hiciéramos, para glorificar el nombre de Dios. Esas buenas obras no son para darnos gloria a nosotros, sino gloria al Padre. Entonces, esa es la primera pregunta. Segunda pregunta que hace o que podamos a contestar. Dice, ¿cuál es el propósito con el cual Dios te hizo? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios te hizo? Efesios 2:10 dice así, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Dice ahí que somos hechura, somos creados en Cristo Jesús, somos hechura de Dios, pero creados en Cristo Jesús porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. ¿Para qué? Para hacer buenas obras, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Y cuáles son esas buenas obras? Bueno, ser diferente a lo que el mundo es o las personas del mundo son. Antes nosotros éramos personas codiciosas, envidiosas, egoístas, resentidas. Ya no lo somos. Ahora hacemos buenas obras. Ahora ayudamos a los demás. Ahora amamos a los demás. Ahora compartimos con lo que Dios nos ha dado. Son buenas obras preparadas, claro, para darle la gloria al Señor, pero ese es el propósito por el cual Dios nos hizo. Nos hizo para adorarle, para exaltar su nombre, pero también nos hizo para que nosotros lleváramos lo que Dios nos ha dado, como decíamos en el punto anterior, llevar a las personas esas obras. O sea, si somos luz, la manera de demostrar esa luz es haciendo buenas obras a ellos, ayudando al prójimo de muchas maneras, mostrando que somos diferentes, mostrando que no nos dejamos llevar por este mundo corrompido. La gente, desde el momento que tú vienes a la iglesia, la gente ve en ti o quiere ver en ti alguien diferente, no alguien igual al mundo. Y esa es una lucha que tenemos nosotros los cristianos. Demostrar que somos diferentes, demostrar de que nosotros somos hijos de Dios. Y creo que es una lucha que a muchos les cuesta demostrar. Hacer buenas obras. Recuerde, hacer buenas obras no para nuestra gloria, sino para la gloria del Señor. Pero al hacer esas buenas obras cumplimos ese propósito, el propósito de llevar luz al mundo que nos rodea, al mundo oscuro. El propósito de poder llenar de principios y valores del reino a las personas. Hacerles entender que nosotros somos diferentes, que el reino es diferente al mundo en el que vivimos. Aunque nosotros vivimos en este mundo, no somos de este mundo. Jesús lo dijo así. Tú que estás empezando en los caminos del Señor, recuerda esto. Tú eres del reino y como eres del reino tienes un propósito, demostrar al mundo a través de tus obras que tú eres del reino, eres de Cristo. Con ese propósito Dios te hizo demostrar al mundo que hay un Dios amoroso, hay un Dios misericordioso, hay un Dios poderoso haciendo buenas obras. Tercera pregunta. ¿Cómo puedes hacer visible tu fe en la comunidad? Es una buena pregunta. ¿Cómo hacer visible nuestra fe en la comunidad en la cual servimos? Recuerda que estas clases están hechas para personas que vienen empezando en la fe, pero también tú que tienes años de vivir en una vida cristiana, hay que hacer entender, tenemos que entender estas cosas, cómo ser sal, cómo ser luz, cómo entender el propósito, pero también dice aquí cómo podemos hacer visible nuestra fe en la comunidad y muchas veces
no hacemos visible nuestra fe en la comunidad. No nos diferenciamos de las demás personas, no para creernos más que los demás, sino para demostrar al Rey de Reyes, demostrar el reino, demostrar que Dios es más que una religión. Porque nosotros no somos una religión, somos un estilo de vida que alaba al Rey de Reyes. Entonces, ¿cómo hacemos visible nuestra fe? Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Dice, la primera parte está hablando acerca de hacer buenas obras a los demás y habla acerca de dos: visitar a los huérfanos y ayudar a las viudas en sus tribulaciones. Está hablando acerca de, como decíamos en el punto anterior, hacer buenas obras a los demás. Pero hay una parte al final de Santiago 1:27 que dice que nos guardemos de este mundo sin mancha. Y si tú estás empezando en el camino del Señor, como te dije antes, o sea, debemos de diferenciarnos, debemos de ser diferentes. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Eso dice la Biblia, eso dice la palabra del Señor. Habla acerca de que las cosas pasadas que hacíamos antes ya no las hacemos. Por lo tanto, las tentaciones que tenemos en el mundo debemos de vencerlas. También la palabra del Señor dice que Él ha vencido al mundo, que confiemos en Él. Por lo tanto, no debemos de flaquear contra las tentaciones que nos provoca Satanás en este mundo, sino que tenemos que ser personas que nos guardemos de las cosas del mundo, porque el mundo en el que vivimos es un mundo corrompido, es un mundo oscuro, un mundo que es contrario a la voluntad de Dios, es contrario a los valores de Dios, es contrario a lo que Dios quiere para la humanidad. Por lo tanto, hay que guardarse de este mundo. ¿De cómo hacemos visible nuestra fe? Ayudando a los demás en sus necesidades, según la voluntad de Dios y según nuestras capacidades en fe, pero también guardarnos, vivir en santidad en este mundo oscuro en el que vivimos. Última pregunta: ¿a qué debo renunciar para cumplir con el propósito al que fui edificado? Muy buena pregunta. Dice en Hechos 12:1. Por tanto, nosotros, también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tres cosas aquí que hay que mencionar. La primera dice, teniendo alrededor tan grande nube de testigos. ¿Quiénes son esos testigos? Si tú lees Hebreos 11, todo ese capítulo habla acerca de los hombres de la fe, los héroes de la fe de la antigüedad. Noé, Abraham, Josué, Moisés, todos estos hombres creyeron a Dios. Esos son los testigos de la fe. Y siguieron más testigos, y nosotros estamos en esta época y hubieron más testigos antes que nosotros. Por lo tanto, esos son nuestros testigos que en fe vencieron toda tentación, en fe vencieron toda tribulación, en fe sobrepasaron hasta lo imposible porque confiaron que Dios estaba con ellos. Pero para eso dice que debemos de despojarnos de todo peso, de toda carga que tenemos, de toda carga, y dice ahí, de todo pecado. Ese es lo segundo. Mire que la pregunta dice, ¿a qué debemos de renunciar? Debemos de renunciar a toda carga, a toda atadura que tenemos en el mundo, a toda atadura que tenemos con la carne. Despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia, que nos impide caminar libremente en la vida cristiana. Recuerda que el tema es edificados por un propósito. Y para poder ser edificados en el propósito de Dios, debemos ser la sal, debemos ser luz, debemos de cumplir ese propósito de Dios haciendo buenas obras, y debemos nosotros de guardarnos, ¿ok? De este mundo. Y aquí en Hebreos habla acerca de dejar aquellas cosas
que a Dios no le agrada, tajantemente, dejar aquellas cosas que a Dios no le agradan. Y muchas veces en la vida cristiana hay muchas personas o hacemos cosas que a Dios no le agradan. Entonces debemos de dejar esas cosas que nos impiden alabar a Dios con toda libertad. Es una carga, es un peso de pecado que nos impida adorar a Dios. Y dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia. O sea, aquí no es el que llega primero, sino el que llega es el que vence, queridos hermanos, queridas hermanas. Así que si tú estás luchando en la vida cristiana y quieres llegar rápido, no es de llegar rápido, es de correr con paciencia. Pero para poder correr con paciencia y llegar a la meta que Dios tiene preparado para nosotros, debemos despojarnos de todo peso, de toda carga, todo pecado que hay en nosotros. Recapitulemos rapidito. Debemos de ser sal, debemos de ser diferentes, debemos de ser luz y alumbrar con buenas obras la comunidad en la cual nosotros vivimos. Debemos de cumplir ese propósito que Dios tiene para nosotros. Obras que preparó de antemano para demostrar el amor de Dios alrededor de las personas que nos rodean. Tercero, hacer visible nuestra fe, queridos hermanos, es ayudar a los demás, pero guardarnos de este mundo. Y por último, debemos de despojarnos de todo peso de pecado, de toda carga, de toda atadura, para correr con paciencia la carrera cristiana que tenemos por delante. Así seremos edificados por un propósito. El propósito de Dios es que demostremos el reino de Dios a las demás personas. Dios te bendiga, querido hermano. La paz de Dios esté contigo y nos miraremos en otra clase más de discipulado.